Listo. El autismo es un conjunto de trastornos complejos del desarrollo neurológico, caracterizado por dificultades en las relaciones sociales, alteración en la capacidad de comunicación, patrones de conductas estereotipadas y repetitivas. Exactamente. Es así. Para ponérselo en términos llanos, cuando definimos un autismo tiene que tener tres componentes, que son una alteración del movimiento, que es cuando habla ahí de los movimientos estereotipados y de movimientos repetitivos. Algunas veces lo que tienen son problemas de coordinación, problemas de cómo neuronalmente está coordinado el cerebro con los músculos y con el sensorio, porque también tienen el sensorio como los sentidos, ¿no? Hay alteración de lo que es la fuerza, sienten menos o sienten más, los ruidos les molestan más, tienen problemas algunas veces con los olores o con los sabores. Entonces eso es lo que hablamos cuando hablamos de estereotipas, más que todo en la parte motora. La otra componente es la comunicación, que yo siempre lo pongo muy importante, que no es lo mismo que hablar. Nosotros comunicamos cuando queremos dar una información de nosotros o alguna información. Nosotros el hablar es un acto, es una acción. No es el hecho de comunicar. Hay personas que pueden hablar, pero no pueden comunicar. O no se le entiende cómo comunica. Entonces el problema de los autistas es la forma de comunicar. Porque muchos de estos que tienen esta condición, que no es una enfermedad, es una condición, sí pueden hablar. El problema es que no saben comunicar lo que necesitan comunicar, ya sea a nivel verbal, o sea, hablado, o a nivel corporal, cómo se mueve o cómo gesticula. ¿Ok? Ese es el otro componente que tiene. Y ya yo creo que el componente más difícil de todo, porque es el que más problema da al niño para poder, porque es muy complejo, y es la parte de socialización. La forma en que ellos se comportan y socializan con sus iguales y con el entorno. Entonces tienden a ser muy retraídos, se quedan en temas muy fijos, en formas muy aisladas, y eso hace que sea poco sociable, y nosotros aprendemos imitando y conociendo, informándonos. Entonces, si no somos sociables, comenzamos a perder esa evolución normal, que es como lo definimos el autismo, como un trastorno del neurodesarrollo, de cómo desarrollamos nosotros nuestro cerebro en los primeros años de vida. Definitivamente, es una situación, y para las familias, y de eso vamos a hablar luego, el autista, una de las condiciones, pues eso que tiene lo que tú dices, la interacción social. Sí. Pero de eso vamos a hablar en su momento. ¿Cuáles son las causas de que nazcan niños autistas? Todavía no. Perdóname, y ahí mismo para conectártelo, ¿existen condiciones de riesgos o situaciones de riesgos que pudieran incidir también en esto? Mire, las causas totales o lo que uno llama causa-efecto, no hay ninguno. No hay ninguna causa que digamos, hiciste esto o pasó esto y te va a producir el autismo. Hemos visto que hay sí factores que sí intervienen en la probabilidad de que un niño pueda nacer con una condición de autismo, como puede ser las infecciones intraútero, la carga genética también tiene que ver mucho, la parte el uso de medicamentos, las alteraciones cuando está embarazada la mujer. Entonces es como no tenemos la causa exacta. Sabemos que también cuando están intoxicados con algunos materiales en otra época tipo plomo se asociaba mucho al autismo. Entonces no tenemos una causa como que es la causa sine qua non, ¿no? De que sí sabemos que personas que están expuestos a este tipo de elementos o que genéticamente en su familia tenemos unos genes, todavía no hemos definido todos los genes, pero sí sabemos que hay un grupo de genes que están muy vinculados, pues sí tienen más tendencia a lo que es el autismo. Y eso es una pregunta muy importante porque los padres de un hijo autista, toda la familia tiene miedo de que el otro niño tenga autismo. Entonces yo tengo familias enteras que vienen cada uno a preguntarme porque no creen o sea, el niño tiene autismo y el tío viene y me pregunta si el hijo que él va a tener autismo, y después viene la tía porque es un miedo que tienen de
de que esa incapacidad sea totalmente mala, ¿no? Y no es así. Depende de cómo evolucione el espectro, la condición, pues va a tener más o menos habilidades, va a tener más o menos dificultades. Y el trabajo de nosotros y de los padres y de la comunidad y de los políticos es tratar de facilitarle el desarrollo a ese niño lo mayor posible. Isidro, hemos visto que, por ejemplo, algunas enfermedades ya hay forma de aislar los genes y, por ejemplo, vemos que actrices de cine, por ejemplo, que es lo más común, se extirpan los senos porque la mamá o la hermana preventivamente. Pero en esto, tú mencionaste algo por arribita de esto y a mí me interesa saber, o sea, se han determinado algunos genes, pero todavía no todos. Todavía no se ha complejizado tanto la parte de cariotipo y genética para saber cuáles genes tienen más tendencia a producir el autismo. Sí sabemos algunos, pero no sabemos el complejo completo, por lo tanto no podemos predecir qué sería lo que vendríamos a hacer, ¿no? Predecir si un niño va a nacer con la condición o no, porque a diferencia de la mama, vamos a decir, cuando aparece el gen, lo que hacemos es una cirugía preventiva para que no se produzca el cáncer. Pero en el caso del autismo no podemos hacer cirugía preventiva. Claro. Entonces, tenemos que prevenirlo. Tenemos que preverlo para poder intervenir tempranamente. Porque recuérdense que para diagnosticarlo está entre los 10, 18 meses. Sí. Antes de ahí no diagnosticarlo, después de los 18 meses tenemos que diagnosticarlo. Lo podemos detectar entre los 10 y los 18 meses. Y entonces si lo podemos comenzar a tratar desde que nace, pues va a tener un mejor desarrollo, porque sí hemos visto que los tratamientos bien dados, efectivos y por el equipo han dado muy buenos resultados. Entonces lo que tú nos estás diciendo es que en una misma familia puede haber un niño autista, pero pueden haber 3, los otros 3 pueden estar bien sin ningún tipo de... Sí. No es que el autista no va a estar bien, porque es una condición. Claro. Y con los cuidados adecuados y con las políticas públicas correctas, las cosas van a funcionar. Y recuérdense que es un espectro. No es la primera vez que yo veo a un niño con un grado de autismo o de condición de autista más severo, y cuando estoy entrevistando a la familia veo que el papá también es autista, pero de una forma mucho más leve, y ya en la edad adulta es que vemos los síntomas. Entonces no es que todas las condiciones son iguales, todo tiene grado y todo va a evolucionar diferente. Y hay algunos incluso que no lo notamos, o que lo notamos muy poco en la sociedad. Eso era lo que te iba a decir. ¿Cuáles son los grados? Porque yo conozco un caso, como tú bien dices, que el autismo a los 61 años fue que comenzó a mostrar. Parece que eso estaba latente y de repente comenzó a mostrarlo. No, recuérdense que la condición de autismo se nace, lo tiene. Lo que pasa es que puede ser tan leve, puede ser del espectro tan leve que no se percaten la sociedad o la persona de que sí tiene una condición. Entonces se desarrolló diferente. Muchas veces le dicen el rarito del curso, ¿no? El que se sienta allí, el que puede ser, incluso algunos que tienen algunos talentos, es muy bueno estudiando, pero no sabe cómo hablarle a los otros amiguitos. Entonces ese niño que va desarrollándose así y que muchas veces es síntoma de bullying, pero depende del grado, él va a entender o no ese bullying, pero sí se va a sentir mal. Son cosas diferentes. Es muy complejo ahí. Entonces el autista nace. O sea, no se quiere el autismo. Por lo tanto, siempre tiene síntomas. Sí que se pueden descubrir, como usted lo había dicho, en la edad adulta por el espectro. Yo creo que hay grados, se dividen en grados, ¿no? En funcionales, menos funcionales, grado 1, grado 2, grado 3. Pero a mí no me gusta gradarlo. ¿Por qué? Porque es mucho más amplio de lo que los grados nos pueden decir. Cada condición es diferente. Por lo tanto, yo hablo del espectro. Entonces, cada niño tiene un grado mayor o un grado menor de síntomas no de síntomas, de retos que él tiene que hacer. Entonces, habría que ver cada caso para decir, más que los grados, hay que ver cuáles dificultades tiene. Como dice cierto infectólogo que tú y yo conocemos, no hay enfermedades, hay enfermos. Claro. Óyeme, esto es
Una pregunta que me la mandaron como 4 o 5 veces por WhatsApp. Dígale al doctor que por favor nos diga qué síntomas pudiera estar manifestando mi hijo. La mayoría son madres de niños de menos de 6 años. Ellos dicen que qué síntomas podrían estar manifestando para que sea el alerta para ellos, porque las 6 obviamente han notado cosas raras, según ellas, así me decían, cosas raras, comportamientos raros. ¿Y cuál es el especialista que determine el autismo? Ok, miren, entonces primero vamos con los alertas, con las alertas del posible trastorno de desarrollo. Cuando tenemos un desarrollo normal de un niño, hay dos formas de ver el autismo. Hay uno que va un desarrollo totalmente normal, donde comienza a caminar, comienza a hablar, comienza a decir palabras, tiene contacto visual. Todo va muy bien hasta los 2 o 3 años, cuando comienza una regresión. Comenzamos a perder palabras que ya tenemos adquiridas, comenzamos a tener restricciones en la forma que juega, a aislarse, a perder el contacto visual. Ese es un tipo de presentación del trastorno del espectro autista. El otro tipo de presentación es el que tiene síntomas o el que tiene señales desde el nacimiento, ¿no? Que tiene problemas en el contacto visual, que no le interesa más allá una información de un tema o una forma específica. Cuando son muy pequeños, por ejemplo, se centran en un juguete, incluso que más que un juguete, en un área del juguete, puede ser una goma, puede ser una puerta, y se centran en ese juego y pueden durar mucho tiempo jugando con ese juego. Por ejemplo, también en la forma de desarrollar su caminar, su andar. Muchas veces caminan en puntilla, o cuando se ponen muy feliz. Regularmente un niño de 2 o 3 años comienzan a aletear, donde ya ese movimiento no es... Ellos te están expresando felicidad, pero ellos te lo pueden comunicar de otra forma. Y ahí es que está el problema de la comunicación. ¿Cuál es el especialista que determina el autismo, o hay un equipo? Es un equipo, y eso es importante que lo sepan los oyentes. El médico, ya sea neurólogo, ya sea psicólogo, ya sea psiquiatra, que quiera trabajar y diagnosticar un paciente autista, está mal hecho. O sea, es un equipo que tiene que hacerlo. Puede estar liderado por un neurólogo o un psiquiatra regularmente, pero sí es un equipo donde hay que tener una psicometría, que son pruebas psicométricas que lo hacen la neuropsicóloga, donde nos dicen más que la condición, porque probablemente el diagnóstico es clínico por el neurólogo o por el psiquiatra, es la carencia del niño, dónde vamos a trabajar más, si en la parte de psicomotora, si en la parte de comunicación, si en la parte ocupacional. Entonces, esos datos que nos da la neuropsicóloga, que nos da los terapeutas, cada uno de los terapeutas que va a trabajar con él, que nos da el neurólogo porque hay muchas veces que hay comorbilidad por ejemplo, con convulsiones. Por lo tanto, entonces, tenemos que trabajar con un neurólogo. Además que el neurólogo también puede, conjunto con el psiquiatra, llevar perfectamente, si tiene un equipo, a un trastorno del neurodesarrollo.